Mi tema es fisiología del humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es un líquido transparente e incoloro que se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar, específicamente en la pars plicata, que ya lo voy a explicar, que baña a las estructuras del segmento anterior. Es un ultrafiltrado del plasma modificado porque tiene alguna composición em, similar y otras que no. En cuanto al drenaje y la reabsorción, generalmente es de 2 microlitros por minuto, siempre es equilibrado, lo que se drena se reabsorbe. Y disminuye con la edad y durante el sueño y bueno, también con la inflamación. Esto se debe a los receptores beta-adrenérgicos, que bueno, ya los voy a explicar más adelante, que durante la noche disminuyen la actividad de estos receptores. Bueno, en cuanto a la composición, el volumen en la cámara anterior es de 250 microlitros, en la posterior de 60 microlitros. Em, bueno, el índice de refracción es de 1,336, que esto es muy importante en el tema de las funciones, porque una de las funciones es la refracción. em, Porque tiene transparencia el humor acuoso, entonces hace que los haz de luz lleguen. En cuanto a la viscosidad, bueno, 1025 a 1,10, el pH es alcalino, 7,2, y la PIO normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Después tenemos la composición química, que el 99% es agua. Y después tiene algunas sustancias similares a las del plasma y otras no, como por ejemplo las proteínas, que acá en el humor acuoso están en menor medida, a diferencia del del plasma, que están en aumento. ¿Por qué esto? Porque esto es lo que decía que genera la transparencia del humor acuoso, que en ciertas patologías puede estar aumentado, al igual que en el plasma, y no generar esta transparencia. Y otra diferencia importante, además de otras sustancias que comparten, que también están disminuidas en el humor acuoso, como la glucosa, bueno, la urea, el ácido úrico, la creatinina, bueno, también tiene iones, pero en este caso el ascorbato está aumentado, a diferencia del plasma que ya está más disminuido. Y esto le da protección frente a los rayos UV, por ejemplo. Bueno, eso. Y bueno, en cuanto a las funciones del humor acuoso, la principal va a ser la nutrición y el aporte de oxígeno a estructuras avasculares como la córnea em, y como el cristalino. Em, Bien, también mantiene la PIO, la presión intraocular, y eso también le da forma al globo ocular, más que todo al segmento anterior, a la cámara anterior y a la cámara posterior. También se encarga de eliminar los desechos porque tiene un mecanismo de drenaje donde elimina todos los desechos. Y tienen la función refractiva por la propia transparencia de tener pocas proteínas, que eso le permite la barrera de no pasar ciertas proteínas para generar esta transparencia. Bueno, esto es lo que dije. Bueno, y respuesta inmunológica también. Bueno, el cuerpo ciliar mide 6 milímetros, tiene forma triangular, donde tiene un vértice y tiene una base. El vértice, creo que tengo una imagen por ahí, bueno, acá está. El vértice se continúa con la hora serrata, ¿sí? Que es el límite con la retina, y la base se continúa, bueno, con el iris y tiene los procesos ciliares, donde
perdón, donde se anclan ahí las células de zinc em, para la acomodación, para la función de acomodación. Em, bueno, y además tiene dos zonas, que es la pars plana y la pars plicata, donde la pars plana es importante para el abordaje quirúrgico y, bueno, es la que mide 4 milímetros y la pars plicata es donde va a formarse el humor acuoso y mide 2 milímetros. Después tenemos el estroma, tenemos el músculo, que está formado por tres tipos de fibras, las longitudinales, las radiales y las circulares. Después tenemos el epitelio, que es biestratificado, que es un epitelio pigmentado y no pigmentado. Que eso, bueno, yo lo explico más adelante. Y bueno, también importante decir que tiene muchas terminaciones simpáticas y parasimpáticas del cuerpo ciliar y también es muy rico vascular. Tiene muchos vasos que tienen fenestraciones permeables que permiten el pasaje de fluido. Bueno, esta imagen, bueno, más histológica, donde se diferencia la pars plana, la pars plicata, la que está abajo en derecha. Em, bueno, el epitelio pigmentario, no pigmentario, el músculo ciliar y el estroma ciliar. Que bueno, el músculo ciliar, como dije, tiene tres fibras, las longitudinales, que es la que está en mayor composición, que esta es la que se encarga de la eliminación del humor acuoso. Después, las radiales. Ah, y me faltó decir que en la pars plana es muy importante para el abordaje quirúrgico. A diferencia de la pars plicata, que bueno, ahí drena se forma el humor acuoso. Bueno, entonces tenemos tres fibras, las longitudinales, eh, las radiales y las circulares. Que las circulares son, bueno, como explicaba, las que están encargadas de este proceso de acomodación del cristalino con las zónulas de zinc que se anclan y esto genera acomodación al cristalino para la visión lejana o para la visión cercana. Si está en reposo, va a ser para la visión lejana, donde las zónulas de zinc se tensionan y eso genera que el cristalino se aplane, entonces, bueno, la visión lejana es mejor. Y lo contrario pasa en la contracción para la visión cercana. Y bueno, acá está un poco con esta imagen para explicar un poco más o menos de cómo se comienza a formar, que bueno, a la izquierda está el cuerpo ciliar, donde están las fibras, los distintos tipos de fibras musculares, y también se observa la pars plicata, donde donde ahí se va a formar el humor acuoso y se va a secretar hacia la cámara posterior primero, eh, hacia la pupila y luego por el ángulo iridocorneal hacia la malla trabecular. Y bueno, después el drenaje, que ya lo voy a explicar. Y sí, hay dos tipos de drenaje, que está el convencional, que es por la malla trabecular, y el no convencional, o biocorneal. Bueno, esto lo que había explicado del epitelio, que es biestratificado, que tiene dos capas, la externa, que es la pigmentada, y la interna, que es la no pigmentada. Que la no pigmentada es la que tiene barrera hematocelular. Y entre cada capa hay uniones gap y desmosomas, hay uniones intercelulares, que eso va a permitir el pasaje de fluidos, de iones
y bueno, sus respectivos receptores también. En cuanto a la embriología, agrego un poquito como para que se entienda de dónde sale principalmente el cuerpo ciliar, que es donde comienza todo, que en la semana 4 a 5, ahí en la parte de izquierda, donde dice AB, hay tres colores, donde lo de arriba va a ser la blanquita, la capita blanquita, esa va a ser parte del mesénquima, donde se va a formar el músculo ciliar. Y las otras dos, la azul y la roja, que derivan del neuroectodermo, de la capa óptica en la semana 4 a 5, se va a diferenciar en capa interna y externa, que la no pigmentada es la que va a continuar al cuerpo ciliar y al iris, y la pigmentada es también la que va a dar a la retina, es la que se continúa y se puede ver, bueno, abajito también en la B. La copa óptica que proviene del neuroectodermo, va a tener entonces doble capa, que en la semana 6 o 7, la parte distal, abajo, que tiene esas invaginaciones, se va a plegar para dar los procesos ciliares. Y bueno, ya con el epitelio ciliar, la capa pigmentada y no pigmentada. Y bueno, después lo de el mesénquima con las fibras musculares, los tres tipos que ya se ven en la imagen B. Y por último, los procesos ciliares, bueno, se van a expander y eso va a generar las uniones estrechas. Bueno, y esto es lo que ya había explicado de cómo se secretaba el humor acuoso. Bueno, y esto, que me gusta la imagen, que la saqué del libro que me prestó Doc, el San Paolesi, que bueno, como había dicho, hay capila, ¿cómo? Y San Ese. Paolesi, era el Messi del Ujú, glaucoma acá en Argentina, ¿no? Es decir, así como a Malbrando lo identificábamos con retina, a ujú. San Paolesi lo identificamos con glaucoma. Él se dedicó toda su vida a glaucoma. De hecho, que están las líneas de San Paolesi, ¿no? Ya vamos a Ujú, hablar alguna vez de eso, ¿no? Que están en el trabecular. Bueno, y esta imagen que vos mostrás es espectacular, sí, ujú. sí. Sí, Este es eh, esos son fundamental para conocer la fisiología ujú, del humor acuoso. Sí, sí. Dale ujú. nomás. Bueno, Disculpe la acá, interrupción. no, está bien. Bueno, vamos a ver los mecanismos donde se secreta el humor acuoso, que son principalmente tres, que es el transporte activo, el ultrafiltrado y y el mecanismo pasivo, transporte pasivo. Bueno, como dije, los capilares ciliares em, tienen fenestraciones y eso genera presión. O sea, hay dos presiones, que es la presión hidrostática, que es la del fluido, y la presión oncótica, que es la de las proteínas. ¿Sí? Que la presión hidrostática y la oncótica deben estar equilibradas para que se pueda producir todo este mecanismo. Entonces, la presión hidrostática siempre va a tender a salir, ¿sí? Que es lo que va a generar que vaya al estroma, y la presión oncótica de las proteínas va a ingresar. Entonces, es como que, como si fuera una manguera, la presión hidrostática siempre va a tender a salir o sea, por el capilar fenestrado a presión. Siempre cuando se mantenga el equilibrio. Esto va a hacer que se dirija al estroma y del estroma también con presiones hacia el epitelio pigmentado y no pigmentado, que acá es donde vamos a tener las uniones desmosomas, uniones GAP y las TAI, que son las de la barrera, en las que forman la barrera hematoacuosa. ¿Y qué va a pasar? Tenemos
el transporte activo, que el transporte activo em, tiene tres mecanismos a su vez, que es la bomba de sodio-potasio, la anhidrasa carbónica y el ascorbato. Bueno, la bomba de sodio-potasio necesita, además, o sea, en todos estos epitelios hay receptores. La bomba de sodio-potasio, o sea, los tres mecanismos son en conjunto, porque, por ejemplo, el transporte activo, que es activo porque necesita energía, que utiliza, em, que utiliza el ATP dependiente del AMP cíclico, bueno, que está en la mitocondria. ¿Para qué? Para que el sodio salga y para que entre el potasio. Y eso también arrastra a, a los protones de la anhidrasa carbónica. Entonces, siempre como que van de la mano, siempre que se genera, entonces esta bomba de sodio-potasio, dependiente de ATP, también va a salir el bicarbonato, que se forma con el dióxido de carbono y la anhidrasa carbónica. Eh, bien. eh, Bueno, y esto se va a drenar y cualquier mecanismo que pase, que se rompa la barrera, es lo que va a alterar, porque lo que filtra qué pasa y qué no, por ejemplo, las proteínas, es la barrera hematoacuosa. Entonces, si se genera alguna alteración, se rompe la barrera y eso hace que pasen ciertas sustancias que no deberían pasar. Entonces, altera todos estos mecanismos. Em, bien. Ah, bueno, y lo más importante es que siempre el gradiente osmótico es con agua, o sea, está medido por acuaporinas, o sea, presenta el epitelio acuaporinas. Em, ¿Qué más? Ah, bueno, y el principal mecanismo es este de transporte activo, por ultrafiltrado, donde va a pasar el plasma y la difusión simple que pasan ciertos, ciertas sustancias liposolubles, son en menos cantidad, el 10 o 20%. El más importante es el transporte activo, el que se encarga del 90%. Em, bueno, yo acá era lo que hablaba con gasto de energía en contragradiente y dependiente de la enzima ATPasa, ¿sí? Que a partir em, bueno, de la bomba de sodio y potasio, del ATP, que viene del AMP cíclico, comienza a funcionar esta bomba. Y bueno, la anhidrasa carbónica, que produce el bicarbonato a partir del dióxido de carbono y los hidrogeniones mediante la anhidrasa carbónica. Que ciertos fármacos pueden potenciar o no, dependiendo de los receptores, estos sitios. Y el transporte de ascorbato, que principalmente era de nutrición, como ya había explicado al principio, y protectora también, evitando que ciertos rayos UV ingresen, o sea, protegiendo. Y bueno, el pasivo, como dije, que generalmente es el paso de fluidos. Y bueno, también este es poco, o sea, en comparación al transporte activo, al igual que la difusión simple. Generalmente pasa más por ultrafiltración, agua y moléculas hidrosolubles como la albúmina. Y Em, aceptarla a Daniela, me parece que tenés que aceptarla. Está arriba, por ejemplo. Ay, no me Dan- sale, Doc. ¿No? No. A la derecha no tenés. Ah, ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está la Joy también. Bien. ¿Cómo vuelvo ahora? Ahí está.
Em, bien, bueno. Y la difusión simple, como dije, moléculas liposolubles. Y siempre, cualquiera sea el problema, rompe la barrera hematocular, que era lo que decía, que hace que filtre, o sea, que no pase cualquier sustancia. Por eso hay pocas proteínas y por eso hay mucho ascorbato. Em, bueno, esto que puse, que hay dos, una anterior y otra posterior, una a nivel del cuerpo ciliar y otra a nivel del epitelio pigmentario, que son las que se encargan de que no pase cualquier sustancia. Y después, bueno, esto, que hice este esquema más o menos como para entender los receptores, que hay dos tipos de receptores, los adrenérgicos y los colinérgicos. Los adrenérgicos que pueden ser beta 2 o alfa 2, que se encuentran en el epitelio, en el cuerpo ciliar, ¿sí? En el epitelio no pigmentado y a diferencia de los colinérgicos que se encuentran principalmente en el músculo ciliar. La función de los adrenérgicos es simpática y de los colinérgicos es parasimpática. Y acá lo que sucede es que en el caso de los receptores adrenérgicos, en el caso de los beta 2, hay un aumento del AMP cíclico que necesita justamente la bomba de sodio-potasio dependiente de ATP, y eso genera aumento en la secreción. Entonces hay un aumento de humor acuoso, estimula la secreción de humor acuoso. Entonces esto es lo que yo decía, que a la noche hay una disminución porque justamente disminuyen estos receptores beta adrenérgicos. Entonces hay una disminución en el funcionamiento de la bomba. Y tenemos los betas bloqueantes, como por ejemplo el timolol, que lo que hace es bloquear estos receptores beta adrenérgicos. Entonces, la función que hace es que disminuya el humor acuoso, en vez de aumentar porque bloquea los receptores. Después, en el caso de los alfa, que también están ubicados en el epitelio ciliar, en el cuerpo ciliar, lo que hace es una disminución del AMP cíclico. Entonces hay menos funcionamiento de la bomba sodio-potasio y por lo tanto disminuye la producción, porque no vamos a tener el ATP. Y los agonistas alfa 2, como la bromonidina, actúa disminuyendo también, o sea, actúa sobre los alfa 2 adrenérgicos. Entonces también va a disminuir la brominidina. Lo que me pareció interesante de esto que estuve leyendo es que, bueno, actúa mejor en la segunda vía de drenaje, que es la ubio corneal, porque lo que hace en el caso del mecanismo de drenaje ubio corneal, que no genera una resistencia como lo hace en la convencional por la malla trabecular, por el tejido yuxtacanalicular, que tiene que romper la resistencia, entonces eso genera aumento de la pío. En cambio, em, la segunda vía, la no convencional, no hay ese aumento significativo de la piel porque justamente no rompe esta resistencia. Y eso hace la bromonidina, además que es neuroprotectora. Em, y en el caso de los colinérgicos, que actúan a nivel del músculo ciliar y del esfínter del iris, lo hacen a través del sistema nervioso parasimpático, y lo que hacen es mucho más simple porque hacen la contracción del músculo, entonces apertura de la malla y aumento del drenaje. Y eso es como la pilocarpina, como la pilocarpina, que es un miótico.
y genera esto, aumento del drenaje, haciendo una contracción del músculo. Em, y por último, bueno, las prostaglandinas, que actúan a nivel del músculo ciliar y actúan a nivel local. Bueno, y este es el caso del latanoprost, que hace eso. Y después hay otro medicamento que es la acetosalamida, que esta también actúa como la brominidina en la segunda vía de drenaje, que es la ubioescleral. Bueno, y bueno, acá simplifiqué y puse los fármacos de primera línea, los que más usamos, de segunda línea y de tercera línea. Bueno, la anhidrasa carbónica como la dorzolamida en segunda línea y la brominidina que ya lo expliqué. Em, y bueno, acá está la acetosolamida que era lo que decía, que también utiliza la vía no convencional. Entonces no genera este aumento del apío porque no hay resistencia en el tejido yuxtacanalicular de la malla. Bueno, y esto era lo que decía de la vía trabecular o convencional y de la vía ubioescleral. Los dos tipos, que el principal es la trabecular y la ubioescleral es el 10% y es poco dependiente del apío justamente porque no tiene que romper esta resistencia que lo hace con la malla trabecular en la convencional. En la trabecular, una vez que llega el humor acuoso a la cámara anterior, se dirige hacia la malla trabecular y ahí pasa sobre el trabéculo uvial, el trabéculo córneo-escleral y el tejido yuxtacanalicular, que es el último paso para llegar al canal de Schlemm. Y acá es en el tejido donde tiene que vencer la resistencia con el canal de Schlemm para que pueda pasar el humor acuoso. Y bueno, después se dirige a las venas acuosas, epiescleral, escleral y a la circulación venosa. A diferencia del lubio escleral, que directamente va por el cuerpo ciliar y la raíz del iris y se dirige hacia el espacio supracoroideo y a las venas coroideas. Y bueno, por último, las venas oftálmicas. Y esto nos genera resistencia. Bueno, la malla trabecular, como dije, tiene forma de triángulo también y está formado, es rico en fibras colágenas, elásticas y reticulares y tiene las tres tramas que dije, la uvial, la corneoescleral y la yuxtacanalicular, que la trama uvial es la cercana, o sea, es la que primero está en contacto con el humor acuoso, luego sigue por la trama corneoescleral, que tiene agujeros más pequeños, y por último la yuxta canalicular, que ya es la que presenta o sea, esta es la que está al lado, adyacente al canal, y esta es la que presenta la resistencia para la eliminación. Em, y bueno, el conducto de Schlemm, que es un reservorio, es un conducto circunferencial que recoge y drena el humor acuoso hacia el sistema venoso eh, y tiene tres paredes, la pared interna, que es una capa simple de células endoteliales y que tiene invaginaciones que son las vacuolas. La pared externa, que son células planas lisas que están en contacto con el tejido escleral y son 8 a 10 capas de fibroblastos, separados por sustancia fundamental. Y esto también es importante porque por acá es importante quirúrgicamente por la trabeculotomía. Y por último, la pared posterior que es lisa. Después, bueno, esto que quería agregar, que al principio había mencionado sobre las proteínas que estaban en menor medida que
en el plasma, porque por ejemplo cuando hay una ruptura de, de la barrera, se genera un paso de proteínas y eso puede generar eh, bueno, la presencia de uveitis y por ende inflamación. Entonces puede generar una uveitis. Y eso lo podemos ver con el efecto Tyndall y Flare, que lo vemos con la lámpara de hendidura. Con el haz de luz podemos observar el efecto Tyndall, que se ve como si fuera un puntillado, y el flare lo que se ve es como si fuera ya, y eso indica turbidez, o sea, presencia de proteínas. Y el flare que indica como si fuera una nube, o sea, más amplio, no el puntillado. Y después otra cosa que quería comentar es que estuve viendo en cuanto a las actualizaciones y hay una nueva vía, además de la convencional y no convencional, que es la post-iridiana, que está en estudio, em, que se cree que el humor acuoso fluye hacia el cuerpo vítreo y puede ser absorbido por las células de Müller en la retina, que también tienen acuaporinas. Entonces, eso hace que pueda drenarse y ser eliminado por la vía linfática orbital. Y bueno, después importante, porque hablando de la PIO, eh, bueno, es importante el tema del glaucoma, que es una neuropatía óptica crónica progresiva y multifactorial que altera la retina y que da defectos en el campo visual a nivel del nervio óptico también. Em, ¿Y qué más? Bueno, eso. Y bueno, esta es la bibliografía. Bien. Eh, ahí, lo van a completar ustedes. Hay un temita Ujú, que Victoria no comentó, porque en realidad en el la formación del humor acuoso es ujú, un proceso en el que participan neurotransmisores, por eso estamos hablando de sí. receptores. Entonces, es pre y postsináptico. Entonces, es un Ah, juego de sí. activación y de inhibición, ¿no? Hay procesos inhibitorios post y procesos inhibitorios presinápticos. Bien. Entonces, ese es el juego que tiene permanentemente Claro, el eso había posibilidad. leído sobre Sí, los alfa adrenérgicos que actúan a claro, nivel claro, presináptico y bueno, postsináptico claro, claro. también. Y Ese dependiendo, está muy detallado en ese libro de Zampa. sí. Bueno, eso ya lo tendrán que estudiar ustedes un poco más en detalle Ujú, para refinar y conocer en máximo detalle la ujú, formación del humor acuoso, ¿no? Y ujú, entender de esa forma la acción de los medicamentos, ujú, ¿no? Porque el objetivo es ese. Conociendo la fisiología voy a conocer ujú. la- el El tratamiento, el mecanismo. mecanismo de acción de las Ujú, drogas que estoy administrando. ujú, Ahí comentás vos que la anhidrasa carónica ujú, participa en un sí. 40%, por eso el diabo no baja Ujú, tanto. claro. Además, Ujú, los sí, acá. inhibidores de la anhidrasa Ujú, carónica tienen un techo de acción, ¿eh? Es ujú, decir, si le das uno es muy efectivo, si le das dos, más ajá, efectivo. Si le das tres es como si le dieras dos, si le das cuatro es como mm, si le dieras dos. bien. Ya llegó a ese techo y no solamente no va a aumentar su eficacia, sino que va a Ujú, ser tóxico. claro. Por eso, este, no solamente actúa a nivel ocular. Ujú, Eh, Ahí hablaste al principio de las funciones, ¿no? Del humor acuoso, que es la nutrición tanto de la córnea como del cristalino, ¿no? Y ujú, después hablas de que hay un poco una discriminación de las proteínas que entran o no al cristalino. Eso lo ujú, hacen las proteínas chaperonas que tiene el cristalino. ujú.
que son las que de alguna manera, ¿no? Controlan la transparencia y cristalina. Eh, Fíjense que ahí Victoria habla de, de la secreción, ¿no? Sin embargo, en el glaucoma todo, casi el 99%, la fisiopatología está a nivel del trabeculado, a nivel de la salida. Es muy raro, es rarísimo, el glaucoma por hipersecreción y que tiene que ver un poco, está relacionado con la presión, como vos hablabas, ¿no? La presión hidrostática. Eh, Es muy raro porque el humor acuoso o se forma ese 2,5 por minuto de microlitros o menos cuando hay un traumatismo, ¿no? Eso, súper. Este, eh, bueno, después que se había caído algo. Y era mi esposa que saltó de. Este, sí, bueno, este, entonces, a ver, es importante saber el mecanismo de acción de la formación del humor acuoso para conocer el mecanismo de acción de las drogas y ver por qué, ¿no? Algún día me gustaría que me digan por qué se da el latanoprost a la noche. ¿Por qué se indica el latanoprost a la noche y no cuando se levantó? ¿No? Bueno, eh, el flare, ¿no? Flare, que es esa, esa neblina. El flare es como neblina. Claro. El Tyndall son partículas ya. Son las proteínas en los procesos inflamatorios. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ustedes, chicos. No, no hay nada. No están, no, ya se han ido. Estamos Victoria y yo. Eh, bueno, este, este dibujito que mostraste ahí, vuelve a ¿Cuál? donde del esquema Ah, del del cuerpo libro. ciliar, el cuerpo ciliar. Un poquito, seguir para atrás. Ese. Dije, no, el otro, ese. Bien. Fíjense que el cuerpo ciliar es un cambio de la retina, ¿no? Sí. Sí, de una capa pigmentada que es continuación del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Se ve perfecto ahí. Bueno, después va cambiando, se va transformando la parte retinal que se convierte en el epitelio ciliar más adelante. Fantástico, este dibujo está espectacular. Sí. Bien. Sí, ahí también el iris. El mismo cuerpo del iris Sí, continúa. absorbe también, ¿no? Vos hablaba de las vías de salida, ¿no? Ujú, Convencional, la no convencional, que es la ubio escleral. Ubio ujú. escleral, vos mencionabas ubio corneal. Es Sí, ubio después dije escleral. Ubi escleral, también es que Ubio hablar escleral, rápido. sí. Ujú, sí. Entonces, esa es la no convencional que tiene mucho que ver. Por eso, no sé si ustedes vieron muchas veces en los postoperatorios que están con presión alta y yo les Ujú, digo, dilata la pupila y dilata y baja la presión, porque al dilatar ujú. la pupila aumenta la vía no convencional. Ujú, Mejora la salida uveoescleral al dilatar la pupila. No hablo de glaucoma agudo, hablo del postoperatorio. ujú, Muchas veces en los glaucomas, en las trabeculectomías, ¿no? Hay presión alta y no recurrimos a la miosis, recurrimos a ujú, la midriasis. ujú. Y eso es porque al producir la midriasis mejora la salida uveoescleral. Es muy interesante la salida la no convencional. Eso lo pueden leer.
Tienen que hartarse de ver y buscar. Y específicamente eso, por eso mi formación fue así, formación de humor acuoso, la- hablar muchísimo de la uve escleral, y no te lo olvidas nunca más, te lo olvidas nunca más. Pero tiene que ser en este periodo. Ustedes trabajan hasta las 4, yo trabajaba de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Era el horario de mi residencia y a las 7 de la tarde me las picaba a Capital, porque yo estaba en San Miguel, me iba a Cava, que le llaman ahora a Capital, a un curso. Tengo más de 80 cursos hechos durante esos 3 años. Me iba a un curso y a las 11 de la noche pegaba la vuelta llegaba a la 1 de la mañana. Y a las 7 de la mañana estaba de nuevo. Entonces, pero yo les digo, es un periodo de sus vidas que va a ser intensísimo, pero va a ser las raíces de la formación de usted va a ser muy sólida. El título lo van a tener, los dos, el que estudió poco y el que se rompió. Este va a ser oftalmólogo y este va a ser especialista. Entonces, indaguen, busquen, sean inquisidores. Es muy lindo, es muy rico todo esto. Y, a ver, el objetivo es conocer, como así, cuando hablábamos de embriología, ¿no? La, el, el objetivo de la embriología es saber las enfermedades congénitas. El objetivo de la fisiología del humor acuoso es conocer por qué le doy la tonopro, qué hago cuando le doy la tonopro, qué hago cuando le doy timolol, qué hay cuando le doy dorsolamina. Bueno, muy lindo. Doc, Sí. em, con respecto a lo que dijo de por qué se daba el latanoprost durante la noche, entiendo que tiene que ver, bueno, con el ritmo circadiano y que al disminuir durante la noche la presión, cuando nosotros lo damos, esto va a actuar al cabo de 4 o 8 horas, entonces a la mañana temprano, donde va a ser el pico de presión, va a estar actuando y lo va a mantener durante 12 horas aproximadamente. Entonces, lo recomendable es por la noche, por el A la pico que noche. hace la mañana temprano. Ya. Entonces, cuando la das a las 9 de la mañana, ya es tarde. Claro, ya está. Claro, Ya está. claro, sí, sí, ya Exacto, hizo el pico a la mañana exacto, temprano. exacto, exacto. Ese es ese es el motivo. Ujú. Bien, bien. Yo siempre anoto para acordarme después. Bueno, no noté nada más. El libro de San Paolesi, que es donde más desarrollo, ya no se hace mucho la curva diaria de presión, porque hoy ha sido reemplazada por ¿cómo se llama? La sobrecarga hídrica. Hoy le das un litro, lo tiene que tomar, ¿eh? Rápido, la sobrecarga hídrica, ¿no? Ya, terminar, en menos de una hora tiene que tomarse, y ahí empieza cada 15 minutos se le toma la presión, porque esa sobrecarga hídrica, ese litro que tomó, hace que aumente la formación de humor acuoso. Entonces, si hay una dificultad en la salida, la presión va a aumentar. Eso reemplazó a lo que se llamaba, lo que se hacía antiguamente la curva diaria de presión. La primera presión a las 6 de la mañana en la cama del paciente. Había que ir hasta la casa del paciente. Un espanto. Muchos lo internaban al paciente para tomarle la presión en el sanatorio, en el hospital. Esa es la primera presión, con el paciente acostado dormido. Que era, como dice Cecilia, la presión más alta. Y de ahí, 7 tomas durante el día. Y San Paolesi tiene espectacularmente desarrollado cómo se hace el valor de la curva diaria, la variabilidad. La variabilidad. Tiene que tener un valor de la variabilidad y ese es lo que de alguna manera puede diagnosticar porque podés tener sospecha de glaucoma cuando le haces la curva diaria
te da positivo. Que hoy ya no se hace la prueba diaria. Hoy se hace la sobrecarga, la prueba de sobrecarga hídrica. Lo tendrían que hacer ustedes, jueguen con eso. Total, el paciente va a ir a hacer pis a su casa o donde quiera, ya es problema del paciente. Pero practique, le voy a hacer la sobrecarga hídrica, le explica para él, para ver si tengo sospecha que su ojito puede aumentar la presión. Entonces, si tiene una buena rejilla, es decir, una buena salida, un buen drenaje, no va a aumentar la presión, por más que tome 2 litros de agua. Bueno, muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. El La martes que viene. sobrecarga, la Sí, sobrecarga hídrica lo hace durante 1 hora. sí, sí. No, no, claro, Es cada 15 minutos cada durante una 15 hora. minutos durante 1 hora, y Durante ahí una hora. sale. Ah,